sin mucha instrucción. Y a veces íbamos y a veces no. Cuando había tiempo, cuando se acomodaban las cosas, íbamos, pero no siempre, porque claro, como mi papá no practicaba nada, pues mi mamá cuando podía lo hacía y cuando no, no. Y además la mitad de mi familia por parte de mi mamá son cristianas. Son 4 mujeres y 3 hombres, y de las 4 mujeres, 3 se convirtieron al cristianismo menos mi mamá. O sea, son evangélicas. Solo mi mamá siguió siendo católica, por gracia de Dios, porque, pues sí, ella dijo, no, yo quiero seguir siendo católica, pero tampoco sin muchísima formación. Y creo que a todos, de alguna manera, pues nos llega un momento de optar por la fe, cuando ya no es una costumbre, cuando ya no es una tradición, cuando ya no es lo que me han enseñado de toda la vida, sino que hay un encuentro y una experiencia personal de Jesucristo, y Cristo se convierte en esa persona en la que yo creo. Y hablo de una opción porque la fe es una gracia, pero también es una opción personal. Es un acto libre. Yo decido entrar en una relación como cualquier amigo. Yo conozco a una persona y opto por esa amistad. Con Cristo es igual. Bueno, les hablé un poco de mí, hablando de esa opción personal por Cristo. Cuando mi papá se convirtió, como yo les dije, yo tenía 15 años, él fue a un retiro de los cursillos de cristiandad, no sé si alguno lo conozca, y entró un papá y regresó otro papá. Regresó un papá que quería acercarse a Dios, que empezó a ir a misa diaria, que empezó a rezar el rosario diario, que nos sentaba en las noches a rezar juntos en familia, y a mí eso y a mi hermana la verdad que nos provocó mucho rechazo en un inicio, incluso mi mamá. Mi mamá lo tachaba de fanático y sí, pero eso pasa siempre con los conversos, ¿verdad? Hay mucho fuego interior y mucho deseo. Y un día que yo me enojé con él como buen adolescente, me acuerdo que él puso en su cuarto un Cristo muy feo, la verdad, pero era el Cristo de los cursillos de cristiandad, o al menos en México era el Cristo de los cursillos de cristiandad, y tenía las manos entrelazadas, muy raro, y parecía una pezuña de cerdo, o sea, las manos. Entonces, yo me acuerdo que yo veía ese Cristo y lo único que veía eran esas manos horrorosas. Y un día que me enojé con él, estábamos ahí en su cuarto y le dije, y además, ese Cristo que tiene las manos de pezuña. Y mi papá nunca lo había escuchado hablar así. Y él me levantó el dedo y me dijo, ese es mi amigo, el que me salvó y el que me rescató. Y yo creo que ha sido la confesión de fe más hermosa que yo he escuchado, quizá por haber sido de mi papá. Y ya me retiré a mi habitación, ¿verdad? Después de eso. Y bueno, después yo tuve mi encuentro personal con Jesús. A todos nos llega un momento de pasar eso, de un Cristo desconocido a un Cristo que es personal, que me ha salvado, que me ha encontrado. Y también de tener una visión de la iglesia como algo irrelevante, aburrida, retrógrada, anticuada, o algo lejano, como una casa y un hogar. Y vamos entendiendo lo que significa nuestra religión, vamos entendiendo que nos dice quiénes somos, cuál es el propósito de nuestra vida, le da sentido a nuestra existencia, ¿no? Esa relación con Dios. Aquí les quiero leer brevemente un testimonio, porque tengo permiso de hacerlo, ¿verdad? De una joven de aquí. Y es muy cortito, pero miren, ella dice esto. Estudié en un colegio católico y Dios siempre estuvo presente en mi vida, pero Él era para mí un ser superior, castigador. No sabía que podía tener una relación con Él, mucho menos experimentar su amor. La misa y los sacramentos eran para mí unos rituales carentes de sentido. La religión me parecía absurda y no tuve reparo en ridiculizar a Dios, a la Iglesia, a los católicos. Juzgué y hablé mal de los sacerdotes, de las personas religiosas o consagradas a Dios. Probablemente alejé o sembré dudas de fe en otras personas. Creo que hice mucho daño. En general, buscaba apartar de mí todo lo que tuviera que ver con Dios. Las dudas de fe fueron creciendo y me fui haciendo una imagen de Él a mi medida. Alguien que me protegía cuando lo necesitaba, pero con quien no tenía ningún compromiso.
En una reunión familiar, a mi abuelo le dio un infarto y murió en mis brazos. Me quedé sola con él una media hora, en la que no hice más que rezar. Vi cómo mi abuela se despidió de él con un beso en la frente, diciéndole, nos vemos pronto, viejito. A los 2 meses, mi abuela murió. Ambos me hicieron mirar al cielo y la realidad de la vida eterna. Su muerte despertó en mí una sed y una necesidad de consuelo, de encontrar el sentido de lo que sucedía. Sin ser consciente, comencé a buscar a Dios y Él salió a mi encuentro. Después de yo haberlo alejado tanto de mi vida, de haberlo negado, ahí estaba Él tocándome a la puerta e invitándome a tener una relación con Él. No fue tan fácil porque aunque empezaba a conocerlo, dudaba de si mi experiencia era real. Pensaba en el que dirán y en cómo quedaría mi imagen ante esta nueva versión de mí. Dios, con mucha paciencia, me fue confirmando en su amor. Me he dado cuenta que su misericordia es infinita. Me ha perdonado todo y me ha conducido por unos caminos que me dan vida. Y quizá pues cada uno aquí podría escribir su propia experiencia, su propio testimonio de su encuentro con el Señor. Miren, por estar hablando, a mí se me olvidó poner estas imágenes tan lindas que había preparado de la iglesia, de lo que es la iglesia para nosotros, anticuada, aburrida, y de repente ves la luz y ves que es bella y de que Jesucristo es el amigo que nos salva y que, con quien nos encontramos. Bueno, esta fe católica, esta fe que le ha sentido a nuestras vidas, que me ha cambiado la vida, quizá muchos podrían narrar eso, me ha cambiado la vida. ¿Cómo hacer para que le importe a los demás? ¿Qué es lo que no veía antes y ahora veo? ¿Y cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo cooperar en la misión de la iglesia? ¿Cómo? Porque como cristianos somos misión y como miembros del Reino Christi, fíjense, en el número 10 de los estatutos dice, la experiencia personal del amor de Cristo genera en nuestro corazón la urgencia interior de entregarnos apasionadamente a hacer presente su reino. Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo nos urge. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para que a los demás pues les importe? Y luego, ¿cómo crecer nosotros en la confianza para transmitir lo que creemos en un mundo que pues, va contracorriente, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. ¿De dónde viene esta charla? Aquí ustedes pueden ver al Papa Benedicto, a la reina Isabel de Inglaterra, y esta frase, heart speaks to heart. El corazón le habla al corazón. Y Catholic Voices. Bueno, Catholic Voices, les cuento, yo les dije esto en la charla introductoria, brevísimamente. Es un grupo inglés del Reino Unido que nace cuando Benedicto XVI fue a hacer su visita de Estado al Reino Unido en el 2010. Y un periodista inglés, se llama Austin Ivery, periodista inglés católico, él cuenta que empezaron a preparar un grupo de laicos, abogados, profesores, literatos, bibliotecarios, amas de casa, un grupo de laicos que pudieran hablar de la belleza de la iglesia, que pudieran transmitir con alegría, con naturalidad, con sencillez, sin miedo a los medios de comunicación, lo que la iglesia decía en los distintos temas. Era una visita comprometedora, difícil, en un ambiente ateo y anglicano, no tan favorable a la Iglesia Católica. Entonces, pues también él decía, ¿no? Es la hora de los laicos. Y ellos entrenaron este grupo. Les voy a leer lo que él mismo dice, ¿no? Fuimos a los medios y nos presentamos ante los directores como gente amable, dispuesta a ponerse ante las cámaras y encantada de responder cualquier pregunta, igual que nosotros, ¿no? Venga todo sobre nosotros porque les vamos a responder todo lo que nos quieran preguntar. Éramos extraoficiales, pero autorizados. No éramos portavoces de los obispos, pero contábamos con su beneplácito. Éramos voces católicas, que creo que es lo que somos también nosotros. Este lema, Heart Speaks to Heart, es el lema del cardenal Newman. Y Benedicto XVI, el cardenal Newman es santo y él se convirtió de la iglesia anglicana a la iglesia católica. Y él adoptó este lema también para su visita. Ellos se propusieron hablar clara y convincentemente de la iglesia en el ámbito público. Y de su trabajo nació
un grupo que hasta hoy perdura, que se dedican a entrenar gente para poder hablar de los temas controversiales de la iglesia y entrenar gente que sepa defender la fe, que se pueda plantar en público, que sepa tratar con los medios de comunicación, etc. Y algo muy interesante también que dice este periodista inglés es que cualquier punto de controversia, o sea, cuando la gente tiene preguntas sobre la fe, cuando la gente tiene dudas sobre la fe, en lugar de ver eso como una amenaza o que nos, ¿cómo se llama? Que nos desaliente o qué horror, están en contra de la iglesia, o sea, eso es una oportunidad, eso es un espacio para hablar de lo que la iglesia realmente dice y piensa. Entonces es como, y bueno, cuando vemos temas de fe que no conocemos, como cuando tuvieron la experiencia del Kahoot y se encontraron con unas preguntas ahí difíciles que no podían responder, pues no es, yo leí en un chat que había responsables, estoy fatal, que estoy brutísima, y luego también, no dieron no sé qué expresiones usaban. Yo me ataqué de la risa mientras iba leyendo, pero, o sea, no, yo decía, alguien sí dijo, tenemos mucho que aprender. Entonces, cuando no sabemos, es el espacio para aprender, para ser, como decía Maru hoy en la mañana, ¿no? Exploradores, buscadores de la verdad. Y también es un poco lo que decíamos en la charla introductoria, que el padre Omar les hablaba de esta nueva apologética que nace de las preguntas que hay. Entonces, esas preguntas tienen que ser ocasión para que nosotros nos adentremos y nos dé luz. Bueno, entonces, necesitamos como laicos, les decía, es la hora de los laicos, esta es una frase del cardenal Newman, y él dice, quiere un laicado inteligente y bien instruido, que no sea arrogante ni imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su religión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen y qué no tienen, porque no siempre tenemos todo, que conozcan su credo a tal punto que puedan dar cuentas de él, que conozcan también la historia, que puedan defenderla. Y para eso se necesita mucho más que un cursillo de 4 días, lamento decirles, o no sé si lo lamento, o sea, es apasionante formarse, y es apasionante estudiar, y es apasionante saber más y adentrarnos en la verdad. Entonces, ¿cómo ver la controversia como una oportunidad? Cuando yo llegué aquí a Venezuela, lo primero que hice en el Andes, acompañando a la promoción de 4º año, fue ir con ellas a una convivencia. Y les pusieron un ejercicio que estos personajes de Catholic Book, yo me enteré que lo hacían también. Un ejercicio de poner, imagínense que hay una línea imaginaria y hay un grupo de un lado y un grupo del otro. Y entonces la actividad consiste, el objetivo es que los de un lado convenzan a los del otro de pasar, intercambiar puestos, de pasar al otro lado. El objetivo es lograr convencer al otro de que pase al otro. Yo no les puedo explicar lo que ahí pasó. Primero se los pidieron por favor, después las empezaron a jalar. Eso fue, casi se mataron ahí. No sé si aquí haya alguien que estuvo ahí, pero Valentina Rivero, no sé si está ahorita conectada, pero ella estuvo en esa masacre de la cual yo fui testigo. Y es muy, o sea, el 95% de las veces, pues no se logra, ¿no? Que uno pase del lado del otro. ¿Por qué? Porque casi siempre emerge como una visión de competencia. Si el otro gana, pues yo pierdo. Entonces, yo no voy a renunciar a lo mío, a mí no me vas a ganar y yo me quedo donde estoy y no me muevo. La solución del ejercicio era que ambos grupos dijeran, ok, pasemos todos para acá y todos para allá, en son de paz, y ganamos todos. Con los temas de la fe pasa un poco así, con los temas controversiales. A veces eso, tenemos como que esa concepción de yo no me voy a mover, y es verdad, hay principios de los cuales no nos podemos mover, pero sí hay puntos de vista o hay visiones o enfoques con los cuales sí podemos cambiar y ayudar a ver las cosas desde distintas perspectivas. Y pueden ser las cosas de otra manera. Y esa es la manera de manejar la controversia. Puede haber 3 formas de manejar
temas difíciles, ¿no? Cuando típico que estás, bueno, no sé si típico, pero estás en la universidad y todo el mundo sabe que tú eres católico y a ver qué dices, ¿no? A ver qué dice el católico, a ver qué piensa el católico y uno parece bicho raro, bueno, al menos es lo que yo escucho, que ustedes me cuentan, que tienen que defender ante sus profesores, ante sus amigos. Y puede haber como 3 acciones distintas. Fight, sacar el puño, estoy dispuesto a todo. Flight, me voy, yo evito la confrontación porque no, flojera, no, además no sé. Tengo que primero preguntarle a alguien que me ilumine, que me ilustre, le llamo al padre, a la consagrada, que me explique. Entonces mejor me voy de aquí. O freeze, quedarnos congelados, en silencio, sin saber qué responder. O simplemente en silencio, ¿no? El mismo Jesús reaccionó de esas 3 maneras. O sea, no es que hay una buena y una mala, ¿no? Con los vendedores del templo, ¿se acuerdan? Pues él peleó, o sea, dice que aventó las mesas y que las palomas y las monedas y todo. O sea, Jesús era hombre, gracias a Dios. Y Dios. Se fue, evadió la confrontación. Hay un pasaje donde dice que los fariseos lo estaban acusando, lo llevaron hasta un precipicio y él se fue caminando. Ni le respondió ni nada, se fue. No quiso en ese momento entrar en discusión. Y también a veces guardó silencio ante Herodes, ante Pilato, ¿se acuerdan? ¿Qué instrucciones le dio Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los quiso formar para estos temas comerciales? Los manda como ovejas en medio de lobos. Como serpientes, sencillos, como palomas. No está diciendo que, pero sí, astutos, sencillos. Están diciendo. Dios mío. ¿Sabes qué es? Es el audio de mi computadora. Aquí yo ya tengo el audio. Tengo el signito. ¿Y si conectas los audífonos? Sí, conectas los audífonos. Para que lo agarre directo al micrófono. Directo al... Perdón. Dale ahora. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? No. Mejor recortado. Perdón, creo que mi computadora tiene un problema de audio. ¿Ya? ¿Sí? Ok, bueno, voy a continuar. Entonces, les decía que, ¿dónde se quedaron? Ahí, ¿no? Que Jesús dio unas instrucciones a sus formadores, a sus discípulos. Os envió como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes, sencillos como palomas. Astutos y sencillos. ¿Verdad? A veces, al hablar de la fe, pelearemos. Lo decía Maru en la mañana, también me llamó la atención. Seremos soldados. O nos tendremos que ir por un momento. Y a veces tendremos que callar también. Esperen, no solo es el problema de audio. Algo no está conectado ahí. Ya, parece que ya. Callarnos para pensar cuál es la mejor manera de comunicar. O sea, no siempre vamos a tener las respuestas a todo. Y se vale pensar, se vale analizar, se vale detenerse, se vale no saber. Lo que no se vale es mantenernos en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una pregunta y llegan conmigo con una pregunta y yo no sé, yo tengo que investigar para luego poder responder. Entonces, les decía, en estas instrucciones que Jesús da tenemos un método, ¿verdad? Y hablar de un método, hablar de una técnica, no quiere decir que no tengamos que formarnos. Hay que formarnos de manera
permanente. Todos ustedes, nosotros, los padres, las consagradas. La formación no se acaba nunca, para conocer cada vez más nuestra fe, incluso para actualizarla. A mí me llamó mucho la atención que leyendo este libro de cómo defender la fe sin levantar la voz, primero conseguimos una versión, la primera versión que está en PDF y que ustedes la pueden descargar, es más, se las vamos a enviar, pero luego yo compré el libro, la versión más actualizada, y es impresionante las diferencias. El nuevo libro está mucho más completo, con datos actuales, con estadísticas actuales, entonces pues siempre tenemos que estar actualizándonos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poco más ágil. Hablar de un método, como yo les decía, no quiere decir que no tengamos que formarnos. Y bueno, voy a pasar a esto. Se puede hablar de personas como modelos de evangelización por la fuerza, la claridad, el convencimiento con el que hablan. Hay dos modelos que proponen, bueno, paréntesis, todo lo que yo les estoy presentando aquí es de este grupo, de Catholic Voices, de lo cual yo también digo que rica es la iglesia y qué increíble es poder servirte de lo que otros hacen y de lo que otros tienen y ofrecen. Entonces, aunque ni me están escuchando ellos, pero yo estoy agradecida con Catholic Voices por lo que han hecho y por podernos beneficiar ahora de esto, ¿no? Tenemos dos modelos de evangelización. Ellos proponen estos dos, ¿no? Primero, San Ignacio de Loyola, con un principio de la caridad, que ahora les explico, y Santo Tomás de Aquino, con el principio de claridad. Caridad, dice San Ignacio, se presupone que todo buen cristiano debe querer el dar una buena interpretación a la declaración del otro antes que condenarla. O sea, caridad, yo debo de, si soy buen cristiano, al escuchar a otro, voy a presuponer una intención positiva en ese otro. Y eso es caridad, porque le amo, ¿no? Puede ser que esté equivocado, es verdad. Pero de lo que a mí me toca es dar una buena interpretación, o sea, por anticipado, a la declaración que está haciendo antes de condenarla de tajo. Si la otra persona lo dice, por algo será. Si piensa que eso es así, por algo será. Y yo tengo que conocer ese por algo. Y luego está la claridad de Santo Tomás de Aquino. Tenemos que amar a ambos, a aquellos cuyas opiniones compartimos y a aquellos cuyas opiniones rechazamos. Ambos han trabajado buscando la verdad y ambos nos han ayudado a encontrarla. Es un principio de búsqueda común de la verdad. Entonces, todos estamos buscando la verdad. Y yo tengo que valerme incluso de la búsqueda del otro para también encontrar esa verdad común que los dos estamos buscando. Este método del que les estoy hablando nos propone empezar con caridad, es decir, viendo esas intenciones positivas, eso bueno que hay en el otro, o la buena intención, y buscando la claridad. Empezar con la caridad, pero buscando la verdad. Encontrar a la gente donde ellos están para llevarlos a donde Dios quiere que estén. Porque también caridad sin claridad pues sería caer en sentimentalismo y el cristianismo nos reta, ¿no? Nos reta a ir a la otra orilla. Pero por otro lado, claridad sin caridad pues es inhumano, es frío, es sí, inhumano. Aquí hay otra frase del cardenal Newman: el corazón se llega comúnmente no a través de la razón, sino de la imaginación. Las personas nos influyen, las voces nos derriten, las miradas nos seducen, las obras nos inflaman. Y por eso es eso, empezar con la caridad, con un trato primero desde el amor. Entonces, voy a llegar al meollo del asunto. Este método de la reformulación es un método para defender la fe sin levantar la voz. ¿Y en qué consiste? Y aquí voy a hacer les voy a advertir
algo. Yo voy a ir hablando de temas, ¿verdad? Y seguramente a ustedes les va a dar como que van a tener como la inquietud de preguntar los detalles de esos temas. Y nos podríamos tardar, bueno, de aquí hasta que sea la actividad de la noche, para responder esas cuestiones controversiales. Pero yo quisiera que pongan atención más que en los temas en sí, en el método. En el método que se va a presentar. O sea, no vamos a resolver aquí, bueno, ya en la mañana tuvieron todo lo de la ideología de género, pero no vamos a resolver aquí todas las cuestiones de el aborto, la eutanasia, la libertad religiosa. Necesitamos, y de hecho es una propuesta que luego les vamos a hacer, necesitamos más tiempo para eso. Pero ¿en qué consiste este método de reformulación? ¿Cómo llegamos a presentar la belleza de lo que creemos, la verdad de lo que creemos? Porque en torno a este método pues, gira, ¿no?, este proyecto de Catholic Voices. Dicen, para que la iglesia se comunique en el entorno cultural contemporáneo, no basta con hablar para que te escuchen. Hay muchos filtros que lo impiden. Estos filtros se llaman marcos. Quien desea hacerse entender, primero ha de aprender a salirse del marco que la cultura imperante pretende poner a la iglesia y que impide que te escuchen. Y a esto se le llama reformular. Ayer uno hace una pregunta, ¿no? De que siempre se nos dice que la iglesia es retrógrada, fría, que solo le importan las normas y tal. Bueno, sí, es verdad, es una iglesia, digo, es una imagen que hay de la iglesia. Ya vamos a retomar la charla. Lo que pasa es que hay un problema técnico con la computadora de Ana, pero ya vamos a solucionar. ¿Ya? Sí. Ok, disculpen. Nada, pasa en las mejores familias. Ok, bueno, entonces, les decía que hay muchos, el método de la reformulación, hay muchos marcos, prejuicios, contextos, rasgos de nuestra cultura que impiden que lo que la iglesia dice sea escuchado. O sea,
todo lo que ya hemos hablado, el relativismo, el concepto de verdad, el concepto de amor. Entonces nosotros tenemos que salir de ese marco para reformular. Lo voy a ir explicando. Entonces, ejemplos de marcos que existen, por ejemplo. Ustedes son católicos y se preocupan más por la doctrina, las normas que hay que cumplir que por la gente. Es una suposición muy común, ¿no?, sobre la iglesia. O el aborto. O sea, a la iglesia no le interesa los derechos de la mujer ni su derecho a decidir. ¿Por qué la iglesia se opone a que las parejas estériles acudan a la fecundación in vitro o la maternidad subrogada para tener un hijo muy deseado? Entonces, se ve como un rostro de la iglesia que está muy poco interesada por la felicidad de la gente, ¿no? Y que le interesa eso, la normativa. O la iglesia discrimina a las personas homosexuales. Bueno, todas estas son marcos que existen en la cultura contemporánea y que levantan muros y no nos permiten dialogar. Fulton Sheen tiene una frase que dice: no hay 100 personas que odian la iglesia católica, sino que hay millones que odian lo que ellos piensan que es la iglesia católica. Y pues, si piensan eso, pues es obvio que la odien, pero es que eso no es lo que la iglesia católica dice, pero es lo que ellos piensan. Entonces, este frame, este marco, es un malentendido, es una distorsión de lo que la iglesia piensa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Intentar corregir la distorsión que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer para romper esos malos entendidos, para acercarse o aproximarnos a la controversia, es mirar la intención positiva. En la mañana hicieron un ejercicio y Maru decía un poco esto, o sea, hay que mirar la intención positiva. ¿Qué hay de bueno? ¿En qué coincido yo con lo que la otra persona me está diciendo? Entonces tengo que aprender a leer en su discurso, en su crítica, en eso que la persona piensa, qué valor sostienen ellos. Y luego, ¿qué valor sostengo yo? Casi siempre, cuando hay un tema de controversia, lo primero es ¿qué valor está siendo atacado? ¿Qué valor es el mío, el que tengo que defender a capa y espada y con el que ellos no están de acuerdo? Y a veces, no siempre, lo primero que buscamos es esa intención positiva del otro. Si el otro lo dice, es porque está buscando algo que le parece que es bueno. Y no siempre lo es. Pero él cree que lo es. Nosotros tenemos que buscar eso. Entonces, preguntarnos, ¿en qué puedo estar de acuerdo contigo? No puedo estar de acuerdo en todo, pero en qué sí. Y esto, cuando uno llega así a cualquier discusión, a cualquier diálogo, esto desarma, baja barreras, crea confianza y abre puentes, o sea, abre un camino para el diálogo. Por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía del aborto, que no se respeta el derecho de la mujer a decidir. Pues no, a la iglesia precisamente lo que le interesa es defender a la mujer. Y por eso, en parte, por eso, defender las vidas de los demás y los derechos del no nacido, pero también defender a la mujer, porque sabe las consecuencias para la mujer, etc. Entonces, esa es una parte de la historia que los otros no están viendo, no siempre. Entonces, de lo que se trata con esta intención positiva es de encontrar un terreno común. Aquí tenemos una frase de Blaise Pascal, que esto parece que es el método de Catholic Voices, pero ya estaba dicho desde hace mucho tiempo. Dice: cuando deseamos corregir rápido a alguien y mostrarle sus errores, debemos tener en cuenta y observar el prisma desde el que están contemplando el asunto de la discusión, ya que una parte de lo que dice seguramente sea cierta. Hay que admitir dónde acierta, pero también desmentirle lo que es falso a continuación. La persona estará satisfecha con esa parte correcta porque sabe que no se equivocó y que su error vino por no contemplar la totalidad de las partes. Entonces no es decirle a la persona, mira, tú estás equivocado, sino hay algo que no estás viendo del todo. Y yo eso es de lo que te quiero hablar, de esa visión completa, ¿no? Reformular. Hablamos de un marco, o sea que en el mundo hay prejuicios sobre la iglesia, hay contextos que la gente cree, ideas que tiene. Luego vimos el tema de ver la intención positiva detrás de eso y luego hay que reformular. Y para reformular
hay que hacerse unas preguntas. ¿Qué necesito saber? ¿Qué quiero comunicar de cada tema? Les voy a poner un ejemplo. Y espero... A ver. Ok. Cuando el Papa Francisco regresaba en el 2013 en de la Jornada Mundial de Río de Janeiro, le hicieron una entrevista donde le preguntaban qué pensaba sobre los gays. Y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Y esto causó un revuelo gigante, enorme, para todos los grupos. Los en contra, los a favor, ¿no? Fue un mensaje tergiversado, instrumentalizado. Se aclaró la frase completa y la frase completa que él dijo fue, okay, si una persona es homosexual, tiene atracción al mismo sexo, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? El Papa dijo lo mismo que ya recoge el Catecismo de la Iglesia Católica y que nos invita a no discriminar a nadie. Entonces, no es un mensaje que la Iglesia no hubiera dicho antes, pero es un mensaje que no se había escuchado. Lo que sí se había escuchado mucho y con mucha fuerza era solo la parte como del juicio y no tanto de la misericordia. El sexo está reservado al hombre y a la mujer, unidos en matrimonio, y las tendencias homosexuales son intrínsecamente desordenadas, ¿no? Pero se dejaba pasar la verdad completa de un mensaje de bienvenida y de aceptación a la persona. No porque la Iglesia no lo dijera, sino porque ese mensaje no se escuchaba. Entonces, ante esta situación o tema controversial, ¿cuál es el marco, el filtro de lo que yo les hablaba antes? ¿No? En la cultura contemporánea, pues se favorece mucho la autonomía de las personas a decidir sobre su vida, sobre su futuro, y toda la persona que sufra discriminación merece nuestro reconocimiento y simpatía. Y todo lo que vaya en contra de esto, pues nunca va a ser bien acogido. Entonces, partiendo de este marco de la sociedad actual, ¿verdad? Todo lo que la Iglesia diga sobre la homosexualidad puede ser distorsionado, porque se va a ver como una discriminación. Entonces, si uno inicia el debate sobre la homosexualidad hablando del designio de Dios sobre el sexo y explicando las tendencias rectas y desviadas, ¿qué es lo que se va a escuchar? Pues nada más que como sanciones divinas para quien no cumpla con eso. Y entonces se levanta un muro y se levanta un filtro. Y entonces ya no hay diálogo. O hay un diálogo de sordos o un concurso para ver quién es el que tiene la voz más fuerte. Entonces, ¿qué intención positiva se puede ver aquí? ¿Qué intención positiva hay de quienes, o defienden la homosexualidad, etcétera? Pues hay un valor de la justicia y de la igualdad y el respeto a los derechos, a la protección de las minorías, ¿verdad? Y ese valor nosotros lo compartimos, la Iglesia lo comparte. Entonces, no se está de acuerdo con todo lo que hace el lobby gay, ¿verdad? Pero tenemos que partir de lo común para comenzar un diálogo. Y entonces, en el momento de reformular, me tengo que salir de ese marco, y aclarar, a ver, la Iglesia no discrimina, Dios ama a todos. Y esto ya de entrada abre una puerta. Se presenta la dignidad humana como base, el respeto a la persona, y luego ya se apela a la antropología, y luego ya se pueden explicar muchas otras cosas, ¿no? Benedicto XVI, en una entrevista de Luz del Mundo, dice: todavía tiene un sentido intrínseco y un dinamismo que no es homosexual. Y añade, la evolución ha suscitado la sexualidad con el fin de la reproducción de la especie. El propósito y el sentido de la sexualidad es unir a un hombre y a una mujer en amor para dar a sus hijos y a la humanidad entera un futuro. Es una determinación interior que está en su esencia, añade el Papa. Todo lo demás va en contra del sentido interior de la sexualidad. Entonces, pero yo no puedo llegar desde un inicio con esto. Tengo que partir de un valor común. Entonces, esta técnica de la reformulación, pues este método que les estoy enseñando aquí,
eso no es como que una técnica inteligente para ver quién es el que tiene la razón, sino una manera de llegar al corazón del problema y de transmitir la verdad en la caridad. Abrir perspectivas, construir puentes. El Papa Francisco lo llama la cultura del encuentro, para el diálogo y para la conversión. Y Jesús en la cruz, pues es ay, ya no salió una imagen que yo había puesto muy linda. Jesús en la cruz es la mejor manera, luego se las mando por el WhatsApp. Todo se soluciona, luego se los mando por el chat. Jesús en la cruz es la mejor manera de hacer esta reformulación, ¿no? Miren, la cruz siendo un instrumento de tortura y viendo algo horroroso, o sea, podemos ver en la cruz algo horroroso, pues no. O sea, ¿qué vemos en la cruz? ¿Qué vemos que cuando Cristo murió en la cruz? Vemos el amor que nos ha entregado Él, ¿no? Y vemos la victoria sobre la muerte, la resurrección, la vida. Entonces yo veo un crucifijo y no veo la tortura, veo el amor. Es un poco así. Entonces tenemos, ahí están, en esta diapositiva ustedes pueden ver los pasos. Tenemos un marco, o sea, primero hay que ver cuál es el marco, qué es lo que dice la cultura contemporánea, qué es lo que la gente tiene en sus mentes y está entendiendo. Luego, la intención positiva que yo voy a buscar, el valor común, el valor que subyace detrás y que puede ser que nosotros compartamos. Y luego, la reformulación, que es ampliar las perspectivas, encontrar, aquí están las preguntas, ¿no? El marco, ¿qué están diciendo? ¿Qué es lo que piensan? La intención positiva, ¿qué valor sostienen ellos? ¿Qué valor sostengo yo? La reformulación, ¿qué necesito saber y qué quiero comunicar? ¿Cuáles son esas otras, o sea, esos otros valores, esas otras perspectivas que las personas no están viendo y que yo sí quiero comunicar de lo que la Iglesia dice? Entonces, ellos, este grupo increíble, nos propone 10 principios para una comunicación civilizada que voy a resumir en 5 minutos, porque quiero que luego tengan ¿para qué digo 5 minutos? No sé si lo voy a lograr, pero porque luego quiero dejarles un ejercicio personal, o sea, es un taller que preparé para que esto que les he explicado ahora lo puedan aplicar. Y les voy a dar unos textos y unas fuentes. Entonces, ellos proponen 10 principios para una comunicación civilizada de la fe, utilizando este método de la reformulación. Primero, ya lo dije y no voy a redundar en ello, es buscar la intención positiva detrás de la crítica. Ya lo dije, ¿no? O sea, ver los valores que están detrás de los argumentos de los demás, porque piensan lo que piensan, buscar si hay valores éticos cristianos también que nosotros podamos compartir, qué es lo que ellos no están tomando en cuenta. O sea, por ejemplo, en el aborto, ok, el derecho de la mujer a elegir, ajá, pero no están tomando en cuenta el valor de la vida del no nacido. Sé que hay muchas cuestiones aquí, tal, uno de los temas que les voy a dejar lo explica ampliamente, pero pues es otra parte del problema que no están viendo desde esa perspectiva. El segundo principio es, echa luz, no leña al fuego. Ah, ya sé qué pasó. Esta es mi presentación anterior, pero no importa. Aporta luz y no calor. Es para mi humildad. Aporta luz y no calor. Imagínense una fogata, ¿no? Pues la fogata nos ayuda a que nos dé luz, pero cuando ya las chispas te están picando te están asfixiando y te están haciendo que los ojos te ardan, pues no. Entonces, echa luz, no eches leña al fuego. Que tu luz ilumine, pero que no queme. O sea, el propósito de la comunicación es iluminar. No se trata de convertir a nadie. Y aquí yo no quiero escandalizar, pero no nos toca a nosotros convertir. Nos toca hablar de la verdad. Dios es el que se encarga de tocar los corazones y de llamarnos a la conversión. A cada uno. Y si no, piensen en su propia experiencia. Entonces, si se convierte, súper bien. Y le damos gracias a Dios. Pero no puede ser nuestro propósito. Tampoco persuadirlo. Eso cae gordo, cae mal. No sé si eso se use aquí en Venezuela, cae gordo. Cae mal, o sea. Sino ayudarle a entender que
piensa la Iglesia y por qué. De una manera serena, que se entienda. El objetivo es que se entienda. Y así como alcanza uno la fe por el testimonio de otros, así en un debate, pues la luz de Dios puede traspasar a través de esta claridad que uno intenta dar. Como uno puede. O sea, porque pues no siempre uno es el gran orador, pero es la gracia de Dios la que actúa. Pero hay que formarse. Nosotros tenemos que mantener la calma y explicar sin acaloramiento. Decir la verdad, pero con el espíritu de la verdad. El tercer principio es, la gente no recuerda qué dijiste, sino qué sintió al escucharte. Las palabras se olvidan, pero los sentimientos permanecen. De hecho, Maru lo dijo hoy en la mañana, ¿no? De su sobrina. No me late o así. O sea, de las personas que confiamos y que nos dan como buen feeling, les creemos más. Entonces, es muy importante que quien escucha se sienta valorado, apreciado, que generemos confianza, la comprensión y compartir acerca de las personas. No solo es la brillantez de nuestros argumentos, sino el tono de las palabras con las que las decimos. Y eso crea un efecto positivo. Nosotros somos servidores de la verdad y tenemos que ser educados, empáticos y claros. A veces podemos ganar las discusiones, pero en realidad no llegamos a ningún lado. No comunicamos la verdad de la fe. Ganamos una discusión y nos sentimos súper bien porque le di mi mejor argumento y luego a la persona le dejé a lo mejor un mal sabor de boca. Y aquí dice, hay que evaluar después de cada intercambio que nosotros tengamos, o momentos así, donde la fe se ponga a prueba, hay que evaluarnos según este criterio. ¿He ayudado a que los demás entiendan mejor la enseñanza o las posturas de la Iglesia? ¿Cómo los he hecho sentir? ¿Amados o decaídos? Digo, ¿animados o decaídos? ¿Inspirados o atacados? ¿Con ganas de escuchar más o ya aliviados de que yo me haya callado por fin? ¿No? Entonces, es muy importante la forma. Después, el cuarto principio es no cuentes, no digas, muestra. Usar ejemplos, experiencias, porque eso habla más que muchos argumentos, ¿no? La gente prefiere escuchar historias antes que recibir unas clases magistrales. Y por lo general prestamos muchísimo más atención a la experiencia que los argumentos. Convencen más las experiencias que muchas ideas abstractas. Yo aquí tuve un diálogo con una tía, ven que mi familia es protestante, ¿no? Y para mí, mi actitud, la verdad, siempre ha sido el flight. Siempre he evitado la confrontación, éramos muy felices hasta que yo me consagré. Y allí empezaron, porque claro, una cosa era ser católica, pero otra cosa era entregarle mi vida a Dios. Entonces empezaron a llevarme a desayunar, darme citas de la Biblia. Entonces yo decía, yo no quiero cada visita familiar venir a pelear. De por sí antes nuestras visitas familiares eran bien cortitas y luego para estar ahí, no, quiero que me cuentes de tu vida, de cómo estás. Yo evadía. Pero hubo un momento en el que conviví mucho con una tía porque estuve como un mes cuidando a otra tía. Y me acuerdo de una conversación en la noche donde ella me empezó a atacar en mi punto más débil, que es la Virgen María. Y entonces ella me empezó a hablar de lo que hablan, ¿verdad?, los protestantes, que ella es bueno, no les puedo decir las palabras que usó, pero así, casi que el demonio encarnado, la Virgen María, ¿no? Entonces yo tuve la tentación de irme y decirle gracias, ¿verdad? Pero no sé, me calmé y yo le compartí mi experiencia de la Virgen. Y dije, a ver, ¿qué es lo que me une con ella? Que creemos en Cristo y que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, yo no había leído este libro todavía, pero entonces yo dije, bueno, a ver. O sea, realmente yo sí creo que Cristo es mi único Salvador, la plática que dio el Padre Omar. Y que de verdad yo puedo salvarme solo por Cristo. Pero a mí la Virgen me ayuda a ir a Cristo. Yo no creo que la Virgen me va a salvar a mí. Yo solo creo que ella me va a acercar a Jesús, como en las bodas de Caná.
Y entonces empecé a decir todos los pasajes de la Biblia que me sabía de la Virgen, pues porque ya ven que ellos son muy bíblicos. Gracias a Dios, y nosotros tendríamos que ser mucho más. Entonces, bueno, eso para decirles que no sé si usé los mejores argumentos, pero vi en mi tía una reacción que nunca había visto con otras cosas, porque le conté de mi experiencia personal. Entonces, bueno, esto no quiere decir que no haya que utilizar argumentos, pero que siempre hay que ilustrarlos con ejemplos. Y si no los sé, pues investigo. Y preguntarme también, o sea, ¿qué historias tengo? ¿Qué experiencias puedo compartir? Ay, es horrible esto del tiempo. Pero bueno, tengo otra, ni modo. Tengo otra que es, me acuerdo de una niña en Puebla, ella luchaba mucho en la castidad, en su noviazgo, mucho. Y su novio, pues obviamente ya había perdido la batalla hacía mucho tiempo, pero estaba encontrando, o sea, estaba volviendo a, pues, a motivarse a luchar esta batalla con esta novia que ahora tenía, porque ella sí estaba muy firme, él no tanto. Y nada, me tocó acompañarles en su noviazgo hasta que se casaron y lucharon mucho y lo lograron, ¿no? Porque ella decía, yo quiero llegar virgen al matrimonio. Y a mí me conmovía mucho su anhelo y su lucha, porque no era nada fácil, no le resultaba nada fácil. Y yo me acuerdo que cuando él, antes de casarse, yo no pude ir a la boda, porque no, se quisieron casar en una playa lejos, y les dije, pues si se casaran aquí yo iría, pero están yendo a Timbuktu, pues no puedo ir. Pero antes de que se fueran, ellos fueron a la casa, rezamos un rosario, y él, así, me agarró de las manos, no, de los brazos, y me dijo, yo siento que estoy llegando a ese altar puro. Y pues no sé si la novia le dio así demasiados argumentos de por qué esperar, ¿verdad? Pero fue su testimonio y fue su experiencia. Y esta experiencia que yo tuve, muchas veces que la cuento, y por eso la cuento ahora, pues te puedo decir mil argumentos, pero él me dijo, no solo me dijo eso, sino que además me dijo, o sea, ella me ha hecho entender lo que es amar de verdad. Y bueno, por eso se casaron y están felices, tienen 3 hijos y siguen perseverando en su matrimonio. Y ese es el valor de la castidad. Eso es lo que te enseña. En fin, bueno. Quinto principio, ya casi acabo. Piensa en triángulos. Una buena manera de prepararse para un encuentro es tener solo 3 puntos clave, 3 ideas clave no más. Y en esas 3 ideas clave yo me muevo. Yo me muevo. Sí, no les digo más, porque quiero que lleguen al ejercicio y ahí lo verán. Sexto principio, acuérdate de decir sí. La iglesia dice no a muchas cosas, pero solo dice no porque está diciendo sí a otras. Y nosotros tenemos que hablar de ese sí que dice la iglesia. La iglesia dice no matarás, pero porque defiende la vida. La iglesia dice no robarás, pero porque defiende el derecho de todos a la propiedad y porque defiende la justicia. La iglesia dice eso, no a la fecundación in vitro, pero porque dice sí a la dignidad humana, dice sí a la protección de las vidas. Entonces no nos podemos quedar en no esto, no lo otro, no. Nosotros en la sección tuvimos el año pasado los círculos de estudio sobre los mandamientos y el título era 10 Reasons Why, 10 razones por las cuales sí. Entonces tenemos que ser como que anunciadores de los grandes síes de la iglesia. Séptimo principio, sé compasivo. La compasión no es algo de personas débiles, sino de corazones grandes. Muchas veces la gente que está en contra de la iglesia, de lo que la iglesia piensa, pues ha tenido experiencias duras. Y estos puntos de controversia tocan cuestiones muy importantes de sexualidad, la muerte, la enfermedad, el dolor. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Ser empáticos, ser compasivos, entender que a veces la gente está muy herida y nosotros tenemos que ser capaces de acoger la herida de los demás. Y duele mucho.
También hace tiempo tuve la experiencia de hablar con una joven con la que estuve, que es víctima de un abuso. Fue víctima de un abuso de un sacerdote. Es muy duro, muy duro. Y uno no puede ir a defender, ¿no? Lo siento, o sea, no puedo ni imaginar lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido. Estoy contigo. Hay que ser compasivos porque así es Jesús, o sea, ese es el mensaje de Jesús. Octavo principio. Ten datos preparados, pero no actúes como un robot, así, todo de memoria. No, los datos nos ayudan, las estadísticas ayudan, pero bueno, hay que también saber usarlas con mesura, ¿no? Noveno principio, no se trata de ti. Hay que salir Cuando atacan a la iglesia, no te atacan a ti. Entonces, hay que dejar de lado nuestro ego. No es que no nos respeten a nosotros, sino lo que representamos. Y cuando vamos a defender, vamos a hablar, eso es normal sentirse un poco nervioso, pero no hay que estar demasiado preocupado. Y esto me lo digo a mí misma porque me hubieran visto antes de hablar en este rato. Dice que cuando uno está muy nervioso es una señal de que está pensando demasiado en sí mismo. Entonces hay que confiar también en el Espíritu Santo que nos asiste, que nos ayuda, que nos pone las palabras en la boca, las palabras adecuadas. Y si sale mal, si la computadora se te apaga, tal, si no se escucha tu voz, si sale mal, alégrate. El éxito no enseña casi nada y el fracaso acaba con la falsa ilusión de creer que todo depende de nosotros. Hacemos el trabajo de Dios y no depende de si lo hago bien o si lo hago mal. Y si me equivoco no pasa nada, aprendo y en la siguiente me va a salir mejor y me voy a preparar más. Y décimo, vas a dar testimonio, no a ganar. Lo que importa es dar testimonio, no cómo quede el partido. Tu vida es la respuesta, ¿no? Nuestra vida es la respuesta. El enemigo de este planteamiento es el deseo de vencer, el derrotar al adversario, rivalidades, vencedores y vencidos, nosotros y ellos. Jesús nunca reaccionó con violencia ni con victimismo. Permaneció firme en el amor. Y hay que acordarnos de a quién representamos, ¿no? Al siervo doliente, humilde. Entonces, vamos ya lo dije antes, a decir la verdad con el espíritu de la verdad. Todos somos hijos de Dios y llamados a la verdad plena. Y es Dios el que se encarga también de conducirnos a la verdad plena. Esta imagen, esta es una foto real de mi casa, caminando yo por el colegio. Y si ven, está el cielo muy nublado, como estaba aquí hace un rato. Y cuando yo leí esto de que cuando uno está adentrado en un diálogo, de repente hay una luz que se puede asomar. Y yo vi esto en el cielo y dije, eso es. Puede que haya una nube sobre la iglesia, así, súper gris. Entonces yo a lo mejor empiezo a hablar un poquito. Y de eso se vale Dios para abrir una puerta y para transmitir esa luz que se ve ahí. Y esta es una frase de Benedicto XVI con la que quiero terminar. Una iglesia que busca sobre todo ser atractiva estaría ya en un camino equivocado, porque la iglesia no trabaja para sí misma, no trabaja para aumentar sus cifras y así su propio poder. La iglesia está al servicio del otro. Sirve no para ella misma, para ser un cuerpo fuerte, sino que sirve para hacer accesible el anuncio de Jesucristo, las grandes verdades y las grandes fuerzas del amor. Entonces, ser servidores de las grandes verdades y de las grandes fuerzas del amor. Muy bien, esto es lo que yo preparé, que es como una super síntesis del libro. No sé si alguien quiere decir algo. O les explico lo que pensé para el taller. No he visto el chat. No hay preguntas. Están diciendo que eres un crack. Ajá. Una pregunta. ¿Por qué la Virgen estuvo linda? Ah, la Virgen. No se entendió. No se entendió. Se entendió que- Ah, se entendió al revés.
La Virgen es mi debilidad porque amo mucho a la Virgen. Miren, ahí la puse, aquí la tengo. Porque no hago nada sin ella y porque he encontrado también un camino, espiritualmente hablando, he encontrado un camino muy hermoso de ir a Jesús a través de María. Por eso es mi debilidad. ¿Ya? Bueno, y lo recomiendo a todos. Porque María es el camino más seguro para llegar a Cristo. Y hoy es sábado, estaba yo muy emocionada de que mi plática fuera el sábado. Entonces, miren, este libro, otra pregunta. Los triángulos. Ok, los triángulos, esperen. Es que sí, me fui muy rápido. O sea, ese punto de ese principio, lo que quiere subrayar es que podemos hablar de muchas cosas cuando hablas de un tema. Entonces, como que para ordenar la mente conviene centrarte en 3 puntos clave que tú quieras transmitir sobre algún tema. Yo tenía un ejemplo, no se los puse porque por el tiempo, pero bueno, no importa. 3 puntos clave para no perdernos. Imaginarnos, eso dicen ellos, ¿verdad? Imaginarnos como un triángulo. Entonces yo voy de un punto al otro y eso como que nos puede dar estructura mental. Entonces, por ejemplo, y uno de esos puntos siempre tiene que ser el valor positivo, la intención positiva, el valor positivo que yo encuentro en la crítica del otro, que el otro está haciendo. Entonces, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales, de los escándalos de los abusos sexuales. ¿Por qué tantos obispos al conocer hechos lamentables? Estas preguntas yo las saqué del libro. Ahora les voy a explicar la estructura que tiene el libro. Pero creo que cualquiera de nosotros se podría hacer estas preguntas igual. ¿Por qué tantos obispos al conocer hechos lamentables se limitaron a cambiar de parroquia a sacerdotes depredadores, ignoraron las reclamaciones de las víctimas e intentaron ocultar las pruebas? La Iglesia no protege a las víctimas. Esa es la mentalidad, ¿no? Una iglesia que no se ocupa de las víctimas. Entonces, si yo sé que voy a ir a la reunión, no sé dónde, y van a hablar del tema, bueno, yo hago mi acervo de lo que sé y pienso qué mensajes claves puedo transmitir. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Se acuerdan en la reformulación? ¿Qué necesito saber y qué quiero comunicar? Y Dios te tendrá que valer de eso. O sea, es que en buen plan. ¿No? Es su rollo, es su empresa. Entonces, por ejemplo, una idea. La atención, cuidado y protección de las víctimas y personas vulnerables es prioridad en la acción pastoral de la Iglesia. Sí lo es. Bueno, hay datos que nos afirman eso. Y tengo que ser compasivo también y reconocer, es verdad. O sea, esa puede ser la segunda idea. Las escuelas católicas, las parroquias, los obispos, durante mucho tiempo no actuaron ante las denuncias, no escucharon a las víctimas, pero ha habido un cambio radical en años recientes. Entonces yo no digo que no. La verdad me duele, o sea, me duele que haya sido así. Tienes razón en eso que dices. No actuaron bien los obispos. Hubo encubrimiento, sí, pero hoy no es así. La Iglesia está en un camino serio de cambiar sus procedimientos, porque todos estamos llamados a convertirnos. Entonces, ven, yo no empiezo defendiendo a los sacerdotes porque son lo máximo, que sí lo son, que tengo al Padre enfrente, ¿verdad? Pero no saco las garras desde un inicio. Y luego, la Iglesia ha puesto medios para hacer un ambiente seguro para la juventud. El sistema de protección que ha creado incluso puede ser un modelo para otras instituciones. Las instrucciones que hay para cuando se sospeche de una conducta ilegítima están disponibles en todas las páginas web, se pueden leer. Hay procedimientos claros, la Iglesia está trabajando en ello. Han salido a la luz muchas cosas, los medios de comunicación han ayudado a que la Iglesia se dé cuenta. ¿Ven? Entonces, yo voy a transmitir que la Iglesia ha cometido errores, es verdad, nos duele, que la Iglesia le interesa a la víctima y está, es más, ha declarado este principio, ¿no?, de tolerancia cero y protección a la víctima.
Y luego que está trabajando en tener estos ambientes seguros. Yo ahí estoy, en mis 13 días clave. De hecho, bueno, no, ya, hasta ahí. Espero haber sido clara. Como les dije yo, ahora me van a preguntar de todos los temas que pueda haber así controversiales, pero no se trata de esto. Y el ejercicio al que yo les quisiera invitar son las 6:20. Les habíamos dicho que tendrían de 7 a 9 para ver la película del caso de Cristo. No sé si algunos ya la vieron. Los que ya la vieron, qué increíble, porque le pueden dedicar más tiempo al ejercicio. Los que no la han visto, no se queden en el ejercicio por los siglos de los siglos, vean la película porque es muy importante que la vean para la actividad de la noche. Pero el ejercicio que yo les quiero proponer consiste en lo siguiente. Miren, este libro que yo estoy como que me encantó haberlo leído, la verdad, me encantó haberlo encontrado, me encantó haber participado en una charla que dio el director de Catholic Voices, también al cual le agradezco esta charla porque mucho estoy como que duplicando, transmitiéndoles lo que él dijo, ¿no? Él utilizó. Entonces, este libro habla de muchos temas, son 10 capítulos. Les voy a decir para que se les antoje. Espérenme. Fíjense. Ahí voy, perdón. Ok, habla de los temas controversiales, ¿no? Temas neurálgicos, dicen ellos. ¿Por qué temas neurálgicos? Porque son fibras como que si te tocan, ¿verdad? Todo se eriza. Entonces, la iglesia y la política, la igualdad y la libertad. De la cintura para abajo, la iglesia y el sexo. Sexo, género y libertad de expresión. Población, SIDA y ecología. Proteger el matrimonio, cimiento de la sociedad. La defensa del no nacido. La iglesia y la educación. Nunca más el tóxico legado de los abusos sexuales. La buena muerte y el suicidio asistido. Asignatura pendiente, la mujer y la iglesia. Y luego tienen un nuevo capítulo que es el Papa en la iglesia. Entonces, yo elegí 4 temas de este libro para ofrecerles a ustedes. El tema de la iglesia y el sexo, el tema de la defensa de los no nacidos, el tema de los abusos sexuales y el tema del matrimonio como cimiento de la sociedad. Entonces, cada capítulo de este libro está estructurado así. Primero, unas preguntas desafiantes sobre ese tema, que son como estas que yo les dije antes, ¿no? ¿Por qué a la iglesia no le interesa el derecho a la mujer a decidir, ¿no? en muchos temas? Tiene las preguntas desafiantes. Después viene una perspectiva general del tema. Luego señala la intención positiva. O sea, ¿qué hay de valor? ¿Qué valores subyacen en todas esas preguntas desafiantes? Y luego hay unos datos y una ampliación del tema. Y ellos dicen que es una síntesis. Yo cuando hice esto para ustedes dije, voy a hacerles el resumen del capítulo. Pero no fui capaz. No fui capaz porque no tiene desperdicio, todo es demasiado útil. Si no son ideas muy válidas, son ejemplos que ilustran esas ideas y las clarifican. Entonces, yo no quise privarles de nada y por eso no resumí. No crean que fue flojera. Y después de esa como desarrollo que hacen del tema, viene el marco existente, lo que yo les hablé, o sea, cuáles son las ideas de la cultura contemporánea. Después, la reformulación, o sea, cómo cambiar y cómo ampliar la perspectiva. No cambiar, sino cómo ampliar la perspectiva. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué sí dice la iglesia? Y unos mensajes clave. Entonces, el ejercicio al que yo les invito a hacer consiste en lo siguiente, que tú elijas uno de estos 4 temas. Bueno, les van a mandar estos documentos en PDF, le pido a MB si los puede enviar ahora a los responsables para que se los envíen, ella ya los tiene. Yo los puedo mandar en el chat.
Ah, bueno, la que sea. Es por equipo en individual. Es individual. Ahora les voy, es que ya les voy a explicar. ¿Ya? ¿Ya puedo hablar? Me mutearon. Esto de que te controlen aquí la... No, muy bien. Gracias a José por todo el apoyo de estos días. Bueno, entonces, tienen que elegir uno de los temas de su interés. Hoy escojan uno, después van a tener tiempo de leerlos todos. Ya se los elenqué: defensa de los no nacidos, la iglesia y el sexo, los abusos sexuales en la iglesia y el matrimonio. Quizá aquel tema donde más te haya tocado expresar, donde hayas tenido más dificultad o donde tengas más dudas. Después, la segunda cosa es, fíjense, haz memoria de algún caso real que te haya sucedido, o bien elige una de las preguntas desafiantes que se exponen al inicio y trata de aplicar el método de la reformulación. Y esto es muy importante, con los conocimientos que tienes hasta hoy. No veas todavía lo que te dice este autor. Increíble, que me encantaría conocer a este periodista. Con lo que tú tienes en tu mente. Después de que hagas eso, porque es un buen ejercicio de... a ver. Entonces ya elabora eso. El marco existente, la intención positiva, la reformulación. Lee el tema, contrasta y completa tu respuesta. Y yo aquí, este es un ejercicio personal. Lo pongo personal porque, miren, leer y estudiar necesita hacerse primero a nivel individual. Y el tema no es cortito, entonces, sí, no lo quise hacer por equipos porque lo iban a hacer de manera muy superficial. Entonces, prefiero que cada quien lo haga, escoja el tema de su interés y haga este ejercicio de, a ver, ¿cuál es la intención positiva, el marco, la reformulación? Y si quieren, o sea, ahí sí que pues esos son libres y lo que más les aproveche. Yo les invitaría, más que a reunirse por equipos, a escoger una pareja. O sea, algún amigo, alguna amiga de los mismos miembros que están participando, ¿verdad?, en el cursillo, y comentar su ejercicio, pero de 2 en 2, o sí, hoy, mañana, no sé, como se duermen hasta las 2 de la mañana a veces. No, no sé, no todos, perdón, estoy haciendo un juicio temerario, quizá. Pero contrastar con alguien el ejercicio, qué pensó el otro y así enriquecerse. Entonces, bueno, esa es la invitación que yo les hago. La verdad fue muy rico ver, están muy bien hechos estos capítulos. Son extractos, yo puse ahí extractos del libro, Cómo defender la fe sin levantar la voz, porque en algunos sí eliminé algunos párrafos o algunos ejemplos que consideré que no era necesario poner para evitarles tanta lectura. En cada uno son aproximadamente 20 páginas. Así que, ánimo, muchachos. Ok. ¿Qué? Tengo que hacer un anuncio solemne. Ya, y otro anuncio solemne que está llegando los archivos por el chat para que los puedan bajar, pero les va a llegar por WhatsApp. Ok. El primer anuncio es que, el primer anuncio no es tan solemne. Les está llegando los archivos por el chat. No sé, Anita me está diciendo. Les están llegando los archivos por el chat para que los descarguen. Son 4 archivos o sea, son 5 archivos. Los 4 temas que les dije y las instrucciones del taller, por si alguno anda perdido. ¿Qué dijo? ¿Cómo era? Punto 1, 2. Y el segundo aviso solemne es, pero bueno, voy a invitar al Padre Omar a que venga a este anuncio solemne. Adelante, padre. Pase al escenario, Padre. Y en su... bueno, él dice que no quiere venir a mi lado. En el distanciamiento social. No, que quiere prender su cámara. No, Padre, ¿sabe qué? Sí, porque ni modo de compartir el audífono con eso de que algo le pasó al audio de mi computadora. Perdón.
Ya se enviaron todos los archivos. Ya se enviaron todos los archivos por el chat, me están informando aquí el equipo técnico. Entonces, el anuncio solemne es eso, ya está el padre, ya tenemos al padre Omar. El anuncio solemne es que tenemos los ganadores del Kahoot. Pueden hacer tambores desde sus sitios. Y son, en primer lugar, no, tercer lugar. En tercer lugar está Adrián Páez. ¡Bravo! Bravo. En segundo lugar, solo aquí no tengo los puntajes, pero no importa. En segundo lugar, María Fernanda Ursúa. Y en primer lugar, Laura Peña. No están. No pueden recibir su... Pero, que no, que no pueden recibir, sino que qué pena que no reciban la noticia. Digo, la escucharán grabada. Pero tenemos un premio increíble para ellos. Y el premio de este concurso es que todos pueden elegir un curso en Newfire gratuito a su elección. Que me escriban. Y le tienen que escribir a Cristi Regueira para elegir su curso y continuar su formación. Así que, padre, ¿quiere decir algo? Felicidades. Muchas felicidades por el esfuerzo al responder esas preguntas divertidas en Kahoot. Okay. Causaron sensación. Manuel Molina, les presento la envidia, soy yo. No te preocupes, Emanuel. Todos podemos convertirnos siempre. Bueno, yo quisiera terminar. ¿Alguna duda del ejercicio? No. Bueno. Quisiera terminar con la oración, una oración que hacen en Catholic Voices, muy hermosa. Dice: Dios Padre nuestro, bendice y guía a todas las voces católicas. Danos los dones del Espíritu Santo que necesitamos para este trabajo. En especial los de sabiduría, dulzura, valor y alegría. Ayúdanos a ser fieles a Cristo y a su Iglesia, y a estar abiertos a las preguntas que la gente nos plantea. Ayúdanos a amar y respetar a todos aquellos a los que encontremos. Apóyanos en nuestras dificultades y contratiempos. Que nuestras palabras y el testimonio de nuestras vidas te glorifiquen y ayuden a otros a estar más abiertos a ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a las 9.